f de b menos f de a entre b menos a. Entonces, eso es lo que te dice el valor medio. Hay una recta cuya pendiente iguala a la pendiente de la recta naranja y que es tangente a la curva. Esta propiedad del valor medio se puede generalizar para el caso de funciones vectoriales de variable real. Y pues la generalización es prácticamente inmediata porque, miren, vamos a escribir prácticamente lo mismo, solo que ahora vamos a poner una función gamma que toma valores en el espacio Rn. Entonces voy a pedir que la función gamma sea diferenciable en el intervalo AB y que sea continua en el intervalo cerrado. Entonces, lamentablemente, como la diferenciabilidad y la continuidad depende del hecho de que esta función es de esta forma, no voy a poder asegurar la existencia de un único punto eta en el intervalo AB donde se cumpla la propiedad del valor medio. De hecho, pues esta condición no la voy a poder asegurar con la función gamma, pero lo que sí puedo decir es, bueno, cada una de estas va a ser diferenciable en el intervalo abierto y continua en el intervalo cerrado. Bueno, lo que puedo decir es que existen puntos eta 1 hasta eta n en el intervalo AB, tales que la función gamma de B menos gamma de A va a ser igual a B menos A por la derivada de x1' en eta 1 hasta la derivada de xn' en eta n. O sea, no voy a tener la misma condición que en donde solamente tendría aquí un punto, pero bueno, entrada a entrada se puede hacer. Y esto es consecuencia inmediata del teorema del valor medio que les acabo de presentar al principio. Bueno, antes de este teorema. Este le conozco como teorema del valor medio en su versión más básica. Y vamos a ponerle versión 1, ¿no? La demostración es inmediata porque gamma es diferenciable en AB si solamente si x y es diferenciable en AB. Gamma va a ser continua si solamente si entrada a entrada es continua. Entonces, eso quiere decir que para cada i entre 1 y n, xy satisface las condiciones del teorema del valor medio unidimensional. Pero si satisface las condiciones del teorema del valor medio unidimensional, eso quiere decir que para cada una de estas funciones existe un valor en el intervalo AB tal que x y' en ese valor por b menos a es xy en b menos xy en a. O sea, cada una de las funciones x1 hasta xn satisface las condiciones del teorema del valor medio.
Y de esta observación se sigue el resultado. ¿Por qué? Porque justamente si considero el vector cuyas entradas sean estos valores, voy a poder factorizar b menos a. Pero b menos a por el vector cuyas entradas sean estos valores es justamente este. Pero eso va a ser igual al vector cuyas entradas sean estas diferencias. Y el vector cuyas entradas sean estas diferencias es justamente este vector. Entonces, la demostración del teorema del valor medio en esta versión es inmediata. Bien, con esto concluimos la parte teórica, por así decirlo, de las derivadas de funciones vectoriales de variable real. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a analizar el caso de las funciones vectoriales de variable, no, las funciones reales de variable vectorial. El caso de las funciones vectoriales de variable real es un poco más complicado. Porque en ese caso, pues lo que estás haciendo es tomando un dominio en Rn, vamos a pensar para fijar ideas en R2 y lo estás subiendo a una sábana. Entonces, acuérdense que en Rn, particularmente en R2, te puedes aproximar a un punto desde diferentes trayectorias. Esa libertad que vamos a tener en el movimiento del límite es el que va a generar cierta riqueza y también cierto grado de complejidad al momento de tratar de extender. Partamos de la siguiente idea. Recordemos la definición de diferenciabilidad para una función real de variable real. Entonces, en el caso de una función real de variable real, bueno, aquí voy a pensar que esta función está definida en un subconjunto no propio de los reales. Entonces, recordemos esta definición. Esta definición lo que nos está diciendo es una función es diferenciable, digamos, en un punto del dominio si el límite, cuando h tiende a 0 bueno, le puedo poner h tendiendo a 0 o x tendiendo a x0 y en lugar de poner x0 más h, poner x. Pero bueno, vamos a manejarlo en primera instancia como esta definición, un límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h. Si este límite existe, es a lo que nosotros vamos a conocer como derivada de la función f en el punto x0. Entonces, si definimos en particular una función que le voy a denotar como phi sub h en x0 dada justamente por este cociente, ¿verdad? Obviamente tomando h distinto de 0. Y bueno, si a esta todavía le agrego esta expresión f' de x0, entonces tenemos lo siguiente. Es posible definir la función f en el punto x0 más h en términos de la función phi de h, la función f y el valor h, que recuerden es distinto de 0. A saber, nótese que esto lo podemos escribir como f de x0
más h veces f' en x0 más h veces phi de h en x0. Simplemente sustituyendo el valor de la función phi h de x0 en la expresión anterior, se observa claramente que en efecto se da esta igualdad. Ahora, nótese una cosa. Este valor, h por phi sub h de x0 cuando h tiende a 0, satisface una propiedad muy simple. Bueno, si multiplico h por phi sub h de x0, esta h se va a cancelar, esta h va a multiplicar a f' de x0, y cuando h tiende a 0, pues f de x0 más h coincide con f de x0. Como la función es diferenciable en el punto x0, en particular es una función continua, entonces puedo meter el límite al argumento de la función f, y entonces cuando h tiende a 0, este valor va a tender a 0. Multiplicando por h, esta h se cancela, entonces este valor va a valer 0, y si multiplico h por este valor f' de x0, pues como ese valor es constante respecto a h, lo que vamos a obtener es que este límite se va a hacer 0. Bien, entonces, esta idea justamente de la derivada la podemos de alguna manera extender al caso en el que estemos trabajando con funciones que tienen más variables, es decir, funciones reales de variable vectorial. Y entonces la primera pregunta es ¿cómo hacerle para generalizar este concepto? Bueno, entonces, a veces a este valor h se le conoce como la diferencial de la función f. Estoy todavía hablando de funciones reales de variable real, ¿sale? Entonces, si yo moviera, digamos, esta f de x0 para acá, lo que tendría sería algo de la forma f de x0 más h menos f de x0 igual a h por f' de x0 más, digamos, esta función que voy a llamarle donde es una igual h tiende a 0, subiendo al momento de aproximar la función f en una vecindad de x0. Entonces, esto que estoy poniendo aquí, esta diferencia, también la podemos representar a través de un incremento, ¿no? O sea, si recordamos gráficamente qué significa la derivada en el contexto de las funciones reales de variable real, hacer un incremento en el punto x0 involucra también un incremento en las imágenes, ¿no? Ya puedo pensar que por acá están las imágenes. Entonces, digamos, este es el punto y0 y este es un punto y0 más k, ¿no? K puede ser positivo o puede ser negativo, es decir, puede moverse para arriba o puede moverse para abajo, pero finalmente hacer un incremento en el dominio va a implicar un incremento en el codominio, ¿no? Entonces, esto lo podemos pensar como un incremento en la variable dependiente y0, vamos a decirlo así, y esto se ve reflejado como el producto de la derivada de la función en x0 por un incremento en la variable x0, más esta función error, no olviden esa parte.